Si te ofende o sensibiliza algo de lo que se diga en este podcast, culpa a Dios por crear todo lo que te ofende o sensibiliza. A su vez, te invito a redireccionar tu atención a contenidos más para ti, como La Rosa de Guadalupe, La Casa de Papel o El Canal del Pan. Si por otro lado, vienes con curiosidad, sed de entretenimiento, oír tráfico aleatorio y conocimiento psicodélico, te doy una abrumadora bienvenida. Ponte tus audífonos y sé partícipe de la genialidad. Bienvenidos. Este es el capítulo número 17 de mi libro, Por el bosque de los hongos. Soy Dorel Amador. El capítulo se titula No todo debe ser perfecto. Las sesiones de hongos con mis amigos siempre contienen elementos claves que desencadenan toda una gama de experiencias, estímulos y sensaciones, dando la oportunidad de poder experimentar la sesión en conjunto o cada quien puede apartarse a tener su propio espacio. La música, una playlist pensada específicamente con el sentido psicodélico que nos gusta desarrollar, un ambiente de placer y con múltiples estímulos traídos por cada uno, un convivio de manjares y experiencias. Basándonos en la música solamente y después de haber vivido varias ceremonias con hongos, desarrollamos una sinestesia audioquinestésica, placentera detonada por ciertos acordes y tipos de música. La comida siempre es parte del final de la ceremonia. La servimos y recibimos como un regalo después de una jornada que ha durado muchas vidas y llegó hasta la galaxia más lejana, a través del tiempo, espacio y el hondo de tu ser. Comer despierta las historias de lo que cada quien experimentó y se forma una fraternidad empática sólida y fluida. Al consumir hongos, el pulso y presión bajan a un ritmo parecido al que tenemos cuando estamos dormidos. Esto trae consigo un poco de frío, por lo que las cobijas afelpadas son nuestra fuente constante de calor y una sensación de seguridad. Las llevamos con nosotros por a todos lados. Colocamos luces y proyecciones para cambiar completamente la apariencia del lugar y dando un estímulo selectivo más en caso que alguno quisiera ver documentales de naturaleza con música clásica proyectándose en el techo de alguno de los cuartos. En ese tiempo ya tenía la idea de realizar sesiones grupales y poder ayudar a más gente, por lo cual mi objetivo principal de esta ocasión fue tratar de evitar el sopor inicial que da la combinación de la música seductora y los hongos. Mantenerse activo y consciente de todo sin distraerme en algo en particular era una meta que tenía que seguir. En esta ocasión la enseñanza apareció al principio de la sesión y no al final como usualmente pasa. Una frase sacada del pozo de la inexistencia, de un lugar que no se encuentra, hablando en voces ajenas como un eco que lleva sonando miles de años. No todo debe ser perfecto. Esto se quedó impreso en mí. Lo anoté en un pedazo de papel para no olvidarlo y me concentré en disfrutar el resto de la experiencia. Para mi sorpresa, más cosas se manifestaron ese día. En ese entonces había ideas germinando en mi cabeza, pero mi perfeccionismo no dejaba que terminara esta puta oración. No, mi perfeccionismo no dejaba atravesar un muro detrás del cual estaba la solución para concretar todo. El muro era la duda disfrazada de perfeccionismo, deteniendo o limitando mis ideas. Sin darme cuenta, en el momento que escribí aquella frase, los muros se derrumbaron sin dejar escombros, dándome oportunidad de entrar a mis anchas en lo que ahora son mis proyectos reales. Siempre me resultó fascinante cómo una experiencia tan surreal te puede devolver el sentido de lo que es real, lo cual solo es producto de ilusiones propias o ideas falsas. Creamos constantemente y a veces olvidamos nuestras creaciones en algún rincón de nuestros recuerdos. Se acumula hasta volverse como estalactitas entorpeciendo nuestro camino. Después de esa sesión, y ahora recordando para escribir esto, pude dibujar mi camino a partir de ahí. Dejé de planear la ruta hacia lo que era abrir mi propio restaurante y solo empecé a crear la realidad en lugar de enfocarme en escenarios posibles pero imaginarios, sin acciones ni cosas que respalden su posibilidad. Una vez derrumbada la pared, mi voluntad tomó control y se fue armando mi realidad actual.
Ese día estuve muy activo en la ceremonia, tratando de hacer ejercicio con un gran balance y concentración que me tomaron por sorpresa. Mis músculos eran más sensibles y podía tensarlos para mantener la postura sin temblar. Sabía que pasaba, pues lo había leído varias veces. Parecía como si algo sujetara mi cuerpo por mí, haciendo mejor los ejercicios y manteniéndome por más tiempo en posiciones difíciles como pararse de manos, bajar y subir. Mientras lo intentaba no podía entender cómo podía pasar, pero ahí estaba, con todo mi peso en las palmas de mis manos apoyadas en el suelo frío con una sensación dorada en los huesos. Sentía fibras en mis músculos como hilos dorados metálicos extremadamente finos ayudando a sostener el peso de mi cuerpo, anclándome en esa posición con una precisión y fuerza desconocida. Anduve por la casa sin dejarme llevar por el impulso de acostarme y viajar con las canciones junto a los demás. Un amigo siempre consume menos que los demás, no sé si por miedo o sensibilidad, pero no lo cuestiono. Es su mente después de todo y nuestras sesiones pueden ser muy intensas. A las 3 horas, cuando había una sensación de paz, lucidez, alegría y psicodelia, aún en mí, pero con más control de mis pensamientos, me puse a platicar con mi amigo en el patio debajo de una pérgola. Llovía, era verano, así que el frescor de la lluvia se sentía delicioso. Hablamos sobre círculos viciosos y cómo estos se vuelven conscientes solo en parte, por mala comunicación en nuestro subconsciente y nuestra parte consciente, creando estos recuerdos persistentes, dolorosos y molestos. Los mismos que logramos callar y sus gritos se vuelven más molestos pero cotidianos con el tiempo. Le explicaba cómo esto casi siempre son emociones inconclusas. Las emociones pasan por ciertas fases antes de poder volverse un recuerdo útil. Le puse el ejemplo de los recuerdos alegres. Nadie tiene un recuerdo alegre que lo atormente, igual que lo hacen las malas experiencias, traumas o recuerdos desagradables. Esto pasa porque todas las emociones deben expresarse como parte de su proceso. La alegría se expresa con la risa, una sonrisa, es placentero. Aceptamos todos los procesos que necesita la alegría para almacenarse subconscientemente, como información útil, revisada consciente e inconscientemente, generando conocimiento implícito o conocimiento inconscientemente aprendido. Por otra parte, las experiencias desagradables, momentos de shock, tienen expresiones más complejas o difíciles de afrontar, y las cuales se quedan ahí atoradas como una astilla en un sistema de engranes, no impidiendo el funcionamiento, pero obstruyendo su flujo ideal. De esta manera se va quedando en nosotros con el tiempo, igual que el sarro de la regadera. Diciendo todo esto con un flujo continuo de conocimiento, con una dicción y coherencia practicada, ejecutada de forma excelente con la ayuda de los hongos, mantenía atento a mi interlocutor. De lo que decía pues parecía interesado y podía ver su expresión como se iba desenredando nudos en su mente. Seguí con mi cátedra neurolingüística explicando que todos tenemos un lado consciente y uno inconsciente. Las patologías psicológicas casi siempre son una forma deficiente de comunicación en donde está la parte real, tangible, que nos mantiene en el presente y aquella parte oculta que controla tu respiración, corazón, emociones y la forma en que guardamos y recordamos la vida. La mayoría de las astillas en el engranaje o el sistema son asuntos que el subconsciente no puede almacenar ni procesar, pues no se ha expresado conscientemente. Pues esto usualmente implica diseccionar las emociones que llegan a nosotros y expresarlas para poder entenderlas. Una vez entendiendo por qué debe llevarse a cabo este proceso en todas las emociones y no solo en las agradables, nuestro subconsciente puede recurrir a estas expresiones y almacenar la información emocional como algo útil. Todo suena bien y sencillo hasta que estas emociones deben expresarse, pues casi siempre conlleva revivir una experiencia que aprendimos a evitar, y esto puede salir con dolor, llanto, afrontando una realidad o admitiendo los errores que se han cometido dejando el ego de lado, vulnerarse en un mundo que nos ha enseñado a fingir fortaleza. De esta manera vi cómo todos cargamos cosas por aquello que no dijimos, lágrimas que no salieron en su tiempo, algunos adiós que no se dijeron. Cada emoción tiene su forma de ser procesada y expresada dependiendo de la persona. El negar esto es subir pendientes con pesos siempre a cuestas. Terminé mi discurso con la lengua cansada de tanto hablar.
y la cabeza ligera como si hubiera sacado todo el contenido, una sensación parecida a salir de un examen difícil. En toda la plática se formó un vínculo de retroalimentación no verbal entre nosotros, en el que yo hablaba mientras leía las expresiones de mi amigo, entendiendo, preguntando con los ojos acerca de lo que le pareció más interesante o cosas que podía ir omitiendo. Todos estos detalles se hicieron conscientes una vez que acabé. Había practicado y aprendido demasiado sobre terapia, así como comunicación, por tanto tiempo, y nunca lo había expresado tan congruentemente. En esta ocasión fue parte de un instinto que sabía lo que debía decir. Igual que tocar un instrumento o hacer un deporte por mucho tiempo, este se integra a tu conducta y se manifiesta cuando entra en acción un instinto que se dispara donde el inconsciente y consciente se manifiestan a la vez con un propósito claro. Al terminar de hablar, parecía algo más abierto. Empezamos a hablar de cómo los sueños son otro mecanismo de comunicación entre estas partes íntimas de cada uno. Luego el momento en el que hablando alcanzamos un grado de conexión que se desarrolla con las personas que han usado hongos, instantes en los que uno sabe justo lo que el otro está a punto de decir. En esta ocasión, mientras hablaba, no pude evitar recordar la escena de una serie de ciencia ficción. Terminó de hablar, hubo un silencio y mencionó que se acordó de la misma escena que yo pensaba. Para alguien que no cree en las coincidencias, pues me pasan todo el tiempo, de formas que no son casualidades, decidí no mencionarlo y seguir platicando. En las últimas etapas de la ceremonia todos salieron con nosotros. Empezamos a platicar de lo que cada uno vivió entre risas, bromas y un delicioso vino. Uf, lluvia y los mejores momentos que hemos pasado. Después de esa vez, se fueron desarrollando una serie de eventos en cuanto a una fonda que acababa de abrir, al que el mensaje se quedó en una parte de mí, latiendo como un segundo corazón, guiándome a no pensar en cómo solo las cosas perfectas funcionan y mejor enfocarme en ir creando acciones y usar las habilidades afiladas por los años y no buscar excusas imaginarias para no avanzar como el miedo. El ego es el mejor camaleón que existe, imitando y sintiéndose normal, comportándose como lo haríamos nosotros o justificándose en todas nuestras expresiones, haciendo difícil discernir entre dónde acabamos nosotros y empieza esa parte que nos arrebata la conciencia cuando estamos vulnerables y obra en contra de nuestro crecimiento a favor del egoísmo. La realidad es una casa de espejos, cada quien ve una perspectiva diferente. Los hongos en esta ocasión borraron los espejos y solo había espacio para posibilidades y realidades esperando acciones. Algo tan simple, oculto ante mis ojos, una visión sesgada por voltear a ver lo peor de los escenarios. Cámbienle las pinches baratas a esa mierda que están pensando que chingados, que uno tiene que hacer un pinche ploncas aquí o que verga. Chingada madre, en serio que odio cualquier cosa que haga ruido, incluyendo mi voz. Si no lo son, van a limitar nuestra visión indudablemente. Si usamos nuestra voluntad para navegar la realidad y no nuestra perspectiva de ella, podremos ver el caos ordenarse creando maravillas reales. Así se expresa la magia de los hongos, ampliando la conciencia, derribando las mentiras del ego para ser libres en un mundo real más maravilloso que cualquier fantasía. Esto como que une muchas cosas de las que ya hemos hablado. Bueno, que ya había hablado, ustedes no han dicho ni madre. Qué egoístas, la neta. Pero resonó algo. ¿Cómo trazamos la energía que usamos para realizar las cosas que queremos? Es una parte muy importante de realmente hacer las cosas. Al menos a mí me pasa que pensaba mucho todo antes de poder hacerlo y poco a poco me fui dando cuenta que realmente ningún plan, por más que la pienses, por más que investigues, sale 100% como quieres. Entonces hay que dejar una especie de margen para ese caos que va a ocurrir y que va a hacer las cosas tal vez un poco más fáciles, tal vez un poco más difíciles, tal vez un poco más complicadas, pero posibles en cuanto a lo que sea. Entonces, no esperar, no quedarnos con la idea de, no va a funcionar porque estoy pensando en esto y no va a funcionar por esto, otro. También hay que tener sentido común, o sea, no hay que usar ese tipo de mentalidad para cualquier pendejada. O sea, hay que ser realistas con respecto a las situaciones y ver realmente qué se puede hacer o qué caminos podemos hacer para llegar a algo cercano a ello o algo que se le parece o algo que es igual, solo en un contexto diferente.
El hecho de hacer las cosas que quieres no implica realmente que vas a tener todo lo que quieres exactamente, pero puedes tener una versión muy similar o incluso mejor para ti de lo que podrías imaginar. Pero si te quedas con la perspectiva de lo que puedo imaginar es lo único que puedo hacer, entonces te limitas demasiado. Y yo soy una persona que piensa que la imaginación es una de las cosas infinitas que tenemos los humanos a nuestro favor. Y usándola bien y más bien combinándola con la realidad y las posibilidades tangibles que se pueden hacer, se pueden crear un chingo de cosas. Entonces, otra cosa con la que yo batallaba mucho era comunicarme con las personas. Soy socialmente estúpidamente torpe, entonces realmente me frustraba mucho no poder comunicar lo que yo estaba pensando con las personas con las que se lo quería comunicar. Se volvía muy incomprensible para ellas, y realmente soy de las personas que piensa que si tú intentas explicar algo y la otra persona no te entiende, no es que la otra persona sea pendeja, es que tú no sabes explicar las cosas. Entonces, afortunadamente eso se puede corregir, eso se puede practicar, y es lo que yo hice. Simplemente ponerme a leer ciertos consejos, ciertas terapias, cierta desinhibición del lenguaje para poder comunicar estas ideas, porque si no lo hubiera practicado no estaría hablando de esto de esta manera. Parece, yo creo que muy normal. A mí, una de las personas que ya me conocen, mi novia me dice que hablo hasta por los codos, y yo realmente soy una persona que le caga hablar, porque implica hacer esfuerzo, implica tomar una decisión que tal vez vaya a acabar en frustración, porque tal vez la otra persona no me va a entender. Lo que también me ha hecho muy selectivo con las personas con las que hablo, porque digo, pues si no, nunca me vas a entender, ¿para qué chingados vamos a hablar? Entonces, son como que muchas cosas que se han ido desarrollando a través de las terapias con los hongos y el hecho de que yo he ido madurando, pero es una conjunción de todo, porque al final de cuentas, déjame fumar un porro. Nomás ando pasando el porro y qué hueva. Entonces, todo esto que pasa está hecho, o más bien está fundamentado por sinapsis neuronales. Todo lo que ha pasado, pero se han desarrollado de una manera bastante interesante, en el que simplemente se va usando menos energía en cosas pendejas o en cosas que realmente no sirven. Y no es que sea 100% productivo, sino que también hay que entender cuándo debes descansar y cuándo es hora de ponerse a trabajar un chingo, o cuándo es hora de tal vez dejar desaprender algo que ya sabías. Que a veces para poder crear algo tienes que deconstruir un concepto, tienes que desconstruir parte de ti y ver qué pedo para poder expresar ciertas partes de la realidad que tal vez te interesan, que tal vez te llaman la atención. Al menos, bueno, voy a hablar en primera persona. Que me llaman la atención, pero no encuentro la manera de lograrlo. Entonces, este tipo de enseñanzas se basan mucho en el caos. El caos es entender que el caos es un proceso de alineamiento. O sea, no puedes construir algo sin derrumbar lo que ya estaba ahí, para poder crear tal vez algo mejor, tal vez algo peor, depende de qué situación sea y quién seas, pero está esa posibilidad. Entonces, todas las cosas reales, tangibles que podemos tocar, se han hecho o se han basado en una idea previa o una necesidad, tal vez ajena, tal vez propia, tal vez una idea, tal vez un suspiro de creatividad. Pero todo lo que vemos, todo lo que existe, todo lo que es tangible y realmente es parte del mundo real, ha sido creado a base de ideas que se van manifestando hasta que se vuelve una realidad que es comprobable e intangible. Entonces eso aplica para muchas cosas que nosotros también podemos hacer. Pero el hecho es que se basa en acciones reales, no solo en discernir o ponernos a crear ideas millonarias y llenar todo un cuaderno de ideas millonarias, pero que ninguna se va a hacer. Entonces, es enfocarse, es saber que la voluntad es otra herramienta. Yo hablo mucho de las herramientas psicológicas que tenemos, porque todo lo que podemos pensar es una herramienta realmente. Y todas las partes de nuestra mente que se dedican a algo pueden ser usadas a nuestro favor sin que tal vez lo hayamos pensado o simplemente discernido entre todo lo que está pasando todo el tiempo. Entonces, de nuevo, entregarse al caos un poco, entregarse a que sí hay muchas posibilidades malas dentro de esas posibilidades que pueden o no resultar a tu favor, pero también hay muchas muy buenas.
Y no porque seas una persona buena o bien intencionada quiere decir que te va a tocar lo mejor, pero incluso a veces lo no tan malo, o tal vez lo algo que es malo, te va a servir para crear algo mucho mejor después. Entonces, es parte del error, es parte de crecer, es parte de ser una persona humana, o sea, ser un humano, el aprender de tus errores, porque si no, no aprenderíamos nada. Entonces, no la cagues a propósito en una forma que te vaya a perjudicar un chingo, pero a veces hacer las cosas es aceptar el hecho de que quieres hacerlo, y no por capricho, sino porque algo más allá llama a tu cuerpo, a tu mente, a tu corazón, a tu alma a hacer eso. Entonces es el camino que debes elegir. Pero solo teniendo esta congruencia de entender quiénes somos, qué queremos, dónde está nuestro corazón, qué parte de nuestra alma lo necesita, o si realmente no tenemos alma y no creemos en eso, simplemente tener la congruencia de que todo lo que es real para nosotros y es congruente con el mundo exterior puede funcionar en algo que no se va a quedar en nuestra cabeza, no se van a quedar como ideas que son muy hermosas tal vez, pero no tienen esencia, no tienen cabida en el mundo real, a menos que las metamos en el mundo real a la chingada. Vámonos, chingar su madre. Ya existes, ¿qué se siente? ¿Te gusta? Ni modo. Y bueno, eso ya es, involucraría vida y ser Dios, que digo pronto, pero todavía no. Entonces, había leído ese capítulo hace poquito y dije, está medio de hueva, pero ya releyéndolo ahorita ya en frente de la cámara o en el celular, como que recapitulo y veo muchas cosas que la fonda ya no la tengo, pero porque pandemia, entonces me mató eso, pero realmente fue un experimento que me abrió un chingo de perspectivas y me dio un chingo de cosas muy raras que digo, tal vez no es algo muy grande y no me gusta presumirlo porque digo, ay no mames, porque llegué a salir en el periódico de haber creado la fonda y vino un noticiero a hacer pues, un reportaje de mí y digo, tal vez son personas que buscan la noticia en donde sea y como les quedó cerca pues vinieron, pero al mismo tiempo me llevó a conocer a un chingo de gente, me llevó a conocer a una persona, un comediante que yo admiro, que vino a la fonda y pues no sé, me abrió los ojos a muchas cosas que me interesan en cuanto a la comida, en cuanto a las personas, cómo disfrutan la comida, y me dejó un chingo de enseñanzas que pues prácticamente viví como hippie todo ese tiempo porque no era una fonda muy grande y ni la atendía yo solo, eran nada más 4 mesas. Pero yo hacía todo, yo cobraba, yo mesereaba, yo hacía la cocina y yo hice toda la decoración que no era muy buena, realmente era como una fonda entre pinche y buena, o sea, sino como que tenía cosas chidas pero rodeadas de muchas imperfecciones, entonces eso era lo menos para mí, porque la esencia es para mí lo que importa, el sabor, vienes a comer puñetas, no a ver las pinches paredes, entonces para mí esa era la experiencia y resultó muy bien, pero pues la pandemia llegó y me quitó las ganas en el sentido de ya lo hice y realmente es una chinga, pero igual me gusta mucho el concepto de la comida, el concepto de las salsas, el concepto de los chilaquiles, es algo que me interesa mucho y yo sé que voy a hacer algo con eso después, pero todos son migajas de pan en un camino que trazamos hacia la realidad que queremos. Y eso es magia, es dedicación, es motivación, es mente de tiburón, me vale verga como le digas, pero haz algo. Entonces, ese es mi consejo del día de hoy. Mi gatito viene a confirmar eso, ¿verdad, bebé? ¿Verdad que la voluntad es magia? ¿Verdad que Dios es puro pedo y que realmente tenemos que entregar nuestra voluntad a Satán? Ay, claro que sí, pendejo, claro que sí, pequeño pendejo satánico. Entonces, si extrañaron esto, lamento mi demora. Tuve unas pequeñas complicaciones mentales y físicas. Entonces, todo chido. Espero les sigan gustando estos episodios y nos vemos el siguiente. Bye.